Universidad Finisterre. Admisión 2026. Conoce nuestros nuevos bachilleratos y carreras en finis.cl. Universidad acreditada nivel avanzado. El mundo sigue girando. Seguimos en Cuatro Cabezas Global por Radio 13C. Ocho de la mañana con 35 minutos. Quería hacer una mención brevemente a la prensa internacional. El comercio de Lima, mira, a propósito de lo que estábamos hablando de la delincuencia, de los robos, se decretó estado de emergencia en Lima y en Callao por la delincuencia. Dice, disposición del Ejecutivo, de la Presidencia por 30 días contra la criminalidad. Una de las cosas tiene que ver con las restricciones para motocicletas por un mes, medidas específicas para las motos, como inspecciones, control de identidad, prohibiciones de circulación, etcétera, etcétera. Y también otras medidas que estoy leyendo en el comercio de Lima de hoy, restricción de visitas en las cárceles. Dice, presos ordinarios solo recibirán un visitante de su familia a la semana. Los de régimen especial tienen encuentro cada 15 días. Apagón eléctrico en las celdas. Destrucción de antenas ilícitas de comunicación. Bueno, lo mínimo. El régimen de excepción entró en vigor en el día de hoy. Las Fuerzas Armadas y la policía van a hacer patrullas en forma combinada. Y también se prohíbe que 2 adultos circulen juntos en motocicletas. Así que todo un tema también la criminalidad en nuestro país vecino, con este estado de emergencia en Lima y en Callao por un mes. Son las 8:36 minutos. Bueno, vamos a conversar con Ignacio Briones, que está acá en el estudio. Ignacio, muchas gracias por estar acá. Hola Quique, hola Consuelo, encantado de volver a este hogar que me albergó harto tiempo junto con Oscar Arandalecho. Están más pituco ahora con mesa blanca, más espacio. ¿En serio? Felicito, les va bien. Y con contacto con directo en Londres. Contacto en directo, sí, o sea, hay recursos en esta radio. Oye, Ignacio está trabajando con Evelyn Matei, fue ex ministro de Hacienda, académico destacado, así que vamos a conversar de economía y de política también, pues, Consuelo. Sí, yo quería partir por el asunto de la política y si gana Kast, qué es lo que hace Evópolis y qué es lo que hace Ignacio Briones en particular. No tengo idea, Evópolis es un partido que toma decisiones institucionales, así que no me corresponde a mí hablar por Evópolis. Y en el caso mío no he pensado en eso porque estoy abocado a lo que pasa el 16. Tengo la certeza que Evelyn Matei va a pasar, así que no voy a tener que verme en ese trance. ¿Qué enredo ha sido? No sabemos, sí. porque la vez anterior votaste nulo. Sí, voté nulo la vez pasada, claro, pero las circunstancias siempre cambian, uno tiene que evaluar los entornos, los contextos, y yo no me pongo en ese escenario porque es un escenario ex post de una elección que ex ante creo que va a ganar Evelyn Matei. Ignacio... ¿Qué te hace pensar que va a ganar Evelyn Matei? Perdón. Bueno, trabajo con ella, me la juego con ella, hay una inclinación natural a pensar aquello. Pero además pienso que en la última mes de la elección, que es lo que estamos, las cosas se mueven harto. Hemos visto, de hecho, movimientos. Kaiser, que lideró, bajó, ahora está volviendo. Kast está bajando. Yo creo que pueden pasar hartas cosas. Estamos viendo la nota del Perú. Ahí pasaron hartas cosas interesantes. En Bolivia también nos dio una sorpresa. Poco tiempo, así que yo creo que está bien movido. Ignacio, Evelyn Matei en una entrevista el domingo habló del programa económico de José Antonio Kast y dijo que eso traía una caída del PIB por el impacto. Ha habido un enredo completo sobre las cifras. Es una cuestión, una nomenclatura que yo creo que poca gente entiende. Pero sí la gente entiende más, no a modo de mito urbano, así como que van a quitar la PGU, ellos han dicho que no, sino que ¿qué significa un choque así en un déficit, o sea, un ahorro fiscal, un choque real? Por más que haya, como dicen, que hacerlo, ¿qué significa en términos reales para la gente, para el ciudadano común y corriente? Mira, de este tema digamos varias cosas, pero yo creo que ya se han dicho varias para no insistir sobre lo mismo. Primero, yo encuentro extraordinario que en Chile, y eso habla bien de nosotros como chilenos, que el tema de una elección presidencial sea cómo acortar, cómo ajustar gastos, en lugar de cómo aumentarlo, que es lo típico que existe siempre. Habla bien de nosotros, podemos discutir y tener diferencias sobre los órdenes de magnitudes, pero no sobre la dirección del cambio. Y yo siempre he dicho esto viene porque la gente lo entendió como tal,
Y lo entendió porque la gente, yo siempre digo, las personas son ministros de finanzas en su casa, son ministros de Hacienda en su casa. Les toca hacer ajustes, no pueden vivir de prestado. Entienden que uno no puede estar sistemáticamente gastando más de lo que de su sueldo, porque si no aumenta la deuda de los hogares y después hay un problema. Y lo mismo pasa en esta gran casa que es el Estado de Chile, que los gobiernos son apenas administradores pasajeros de los recursos, por lo tanto los obliga a ser mucho más responsables. Así que bienvenido eso. Ahora, obviamente hay órdenes de magnitud y órdenes de magnitud. Y yo dividiría la discusión en dos temas. Uno es el impacto que tú dices y el otro es la factibilidad política, ¿ya? Porque esta no es una discusión técnica, esta es una discusión política. O sea, cuando tú dices voy a recortar 2.000 Matei o 6.000 Kast, lo que estás diciendo es cómo voy a reasignar esos montos, cómo voy a redistribuir la billetera, cómo la voy a cortar y luego repriorizo, ¿no es cierto? Y eso es una definición política finalmente, no es técnica, ¿bien? Cuando tú recortas 6.000, ¿qué es lo que son 6.000 millones de dólares? Pongamos la pelota al piso. Para tener un orden de magnitud, son 40 hospitales al año, ¿ya? Son 600 CEFAM al año, unos 2 por comuna, un poquito menos. Son 200.000 subsidios habitacionales, o sea, harta plata. De eso estamos hablando. Si yo recorto 6.000 de una, efectivamente puede tener un cierto impacto macro, como decía Evelyn Matei, un impacto en el crecimiento. Eso es del ABC de la economía, y todo depende de cómo se haga, si se hace gradual, si se hace de una. En el caso del ajuste de José Antonio Kast, yo han planteado hacerlo antes de 18 meses o al mes 18 ya tener el ajuste hecho. Y bueno, eso podría tener algún impacto, digamos, efectivamente. Ahora, yo lo que siempre pienso, y estamos en pleno presupuesto y lo ilustra bien, es que una cosa es decir el ajuste y otra es hacerlo, ¿ya? O sea, ellos dicen, oye, si esto es recortar 7% del presupuesto, no más. Y esto así suena como poco, suena como fácil. Yo los invito a pensar en una discusión presupuestaria donde el presupuesto caiga 7%, real. ¿Sabías la discusión que tenemos hoy día, donde todos los sectores con justa razón reclaman lo suyo? Las Fuerzas Armadas que no tienen plata para gasto operativo y todos ponen el grito de oración. No, municipios. Hay que dar la plata a las Fuerzas Armadas. Ahora los municipios, las obras públicas. Y ese es el mundo real con guitarra, eso es lo que hay que administrar. Entonces, cuando tú dices voy a bajar 7% el presupuesto completo, sin además tocar gastos fijos tipo PGU, que son gastos grandes, implica que las otras partidas las tengo que rebajar mucho más que en 7, por definición. Entonces, eso parece difícil, ¿no? Parece difícil. El test ácido es ese, o sea, cualquier gobierno, si tuviera que cumplir la promesa y estuviera obligado a bajar 6.000 millones, tendría que rebajar 7% del presupuesto. Yo eso no lo veo factible, no lo he visto nunca. O lo mismo, el test ácido es que hoy día tú gastas 24,2% del PIB, es rebajarlo en 1,7 puntos. O sea, el test ácido es el mes 18, el gasto público tiene que estar en 22,5. Yo creo que eso no va a pasar. ¿Te fijas? No va a pasar a ningún gobierno que le tocara hacer ese mandato. Es factible, creo yo, que lo haga. Ahora, estaba, no sé, leyendo las declaraciones al respecto de Jorge Quirós, y él dice que en realidad la mitad es por el lado legislativo, y por eso también José Antonio Kast es tan insistente en que voten por sus parlamentarios y también en general por todos los parlamentarios de derecha para que el sector, como se le llama, pueda llevar adelante esta agenda. Y que la otra mitad es por medidas administrativas. ¿Tú crees que es posible llevar adelante medidas administrativas de mal uso, de mal gasto, tipo, no sé, por licencias, ese tipo de asuntos, sin recortar el gasto social, que es como la discusión que se plantea y que plantea también el gobierno respecto de Kast? A ver, es que de nuevo volvemos a los órdenes de magnitud. Primero precisemos, o sea, ¿ya? Creo que el equipo de Kast todavía no ha explicado, digamos, cómo va a llegar a esos montos. De hecho, en una parte dicen, voy a hacer solo medidas administrativas. Después sale el candidato Kast que dice, no, la mitad es por ley. Entonces, después dicen el asesor que es por ley de presupuesto. No, es por ley. Ya, supongamos que la mitad sea por ley. O sea, yo de verdad les pregunto a ustedes si piensan que cuando vas por ley, tienes todo aprobado e implementado el mes 18. Yo jamás he visto eso. ¿Ah? Y ellos dicen, no, vamos a hacer 3.000 millones el primer año de gobierno, cuando lleguemos, o sea, sin ley, administrativo, y el primer semestre del año siguiente los otros 3.000. O sea, no sé, yo como que me suena no factible, pero habría que preguntarle a ellos, no conversa con la realidad del mundo real, de la guitarra, a propósito de lo que ha pasado con las cuentas de la luz, que algunos son re buenos para tirar críticas, ideas rimbombantes, pero al momento de los que hubo,
No basta la buena voluntad ni el carácter. Hay que hacer la pega, es con guitarra, y hay que entender las restricciones del mundo político. Ahora, tu pregunta es si eso recorta gasto social. De nuevo, hay que preguntarlo a ellos. Ahora, hay medidas administrativas, y nosotros las tenemos planteadas, y creo que la de Contralora nos ha ayudado a todos muchísimo, nos ha hecho la mitad de la pega. Las licencias son como 1.000 millones. Si uno suma lo que es sector público, los reemplazos, una persona que no va a trabajar con licencia en el sector público es parcialmente reemplazada y eso cuesta plata. Y por el lado del sector privado, la gente que está en FONASA y que abusa, son platas que reembolsa FONASA y que al final aumenta el hoyo de FONASA, que lo tiene que poner a adivinen qué todos los chilenos a través del fisco. Entonces, ahí hay plata, 1.000 millones. Y después hay unas cosas que son más chicas, evasión del Transantiago, ahí también, no sé, pues el equipo de CAS partió diciendo que eran 350, después que eran 210, ahora el CEP en realidad dice que son 130. Bueno, no sé, como órdenes de magnitud que van cambiando. Pero lo que yo digo, Consuelo, en administrativo no hay 6.000 millones de dólares. O sea, una cosa es, a uno le encantaría a punta voluntad encontrar eso, pero el mundo real no es a punta voluntad, y quienes hemos estado en el Estado y hemos trabajado en esto en años. A mí nadie me podrá decir que yo no he sido partidario de eficientar gastos. Lo he empujado siempre, me he comprado varias peleas. A nivel de reajuste del sector público, fue el que más recortó. Implementamos presupuesto base cero, pero conozco las restricciones de la realidad. Y la propia Comisión de Gasto, que entregó su informe, te muestra algo que es obvio. O sea, los programas mal evaluados hay que echárselos, los chicos, sobre todo los que no llegan a la gente. Es difícil políticamente, hay que no cejar en eso, pero no te logran juntar 500, 600 millones de dólares. ¿Ya? O sea, yo siempre digo, los 700 programas que hay en Chile... No llegas a 3.000, asumiendo incluso que sea solo 3.000 por vía administrativa. Pero mira, Consuelo, si no este número es súper a la vena. En programas se gastan 40.000 millones de dólares al año. La mitad está en 7 programas, de los 700 que hay. ¿Ya? En el 1% se concentra la mitad del gasto. Luego, el 60% de los programas son de menos de 5 millones de dólares al año. O sea, menos de 500, unos 400 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Uno intuye al tiro que esos 400 se quedan en sueldo y llega pocaso a la gente. Ya, eliminemos, si fuéramos magos, esos 420 programas y hagamos una segunda magia que somos capaces de despedir a las personas que están en esos programas. Nos ahorramos 600 millones de dólares. Es harta plata, pero es un décimo de los 6.000. Entonces, acá, ojo, no vaya a pasar lo mismo que con Dodge. ¿Se acuerdan ustedes de Dodge en Estados Unidos? Elon Musk, motosierra, un montón de pompas, un montón de pirotecnia, show. No regurtó ni el 8% de lo que planearon. Dejaron varias embarradas. Y su director salió de ahí, digamos, fue un fiasco, Dodge. Ahora, el contraargumento que tienen republicanos es que esta idea de que las cosas no se pueden cambiar, que en la medida de lo posible, me suena conocido eso, pero que en la medida de lo posible, en algunos casos, no hace más que cohibir las necesidades de cambio urgente que tiene Chile. Bueno, ese es todo el punto. Yo creo que he llegado al punto central. El mundo real con guitarra, en cualquier país, en cualquiera, es siempre con ambición, es siempre con un rumbo claro, con convicción, pero es siempre en la medida de lo posible, pues en eso consiste la democracia. Porque el principismo, ir por todo, porque si no es todo o es nada, sabemos la solución, pues es quedarnos en nada. Claro, pero y ahí los países se estancan, claro, pero de nuevo, o sea, esta cosa de sobreprometer, para el lado que sea, y del color político que sea, de ir con todo, porque acá es el carácter, es la buena voluntad, nosotros lo vamos a cambiar todo porque tenemos la buena voluntad, el buen estándar moral. ¿Se acuerdan de ese discurso de dónde venía? Frente Amplio, quienes nos gobiernan hoy día. Otra cosa fue con guitarra, ¿no es así? Porque todos entendemos que el mundo real no apunta a buena voluntad ni de voluntarismo, como que los otros hubieran sido unos parias de mala voluntad o unos estúpidos que nunca se les ocurrió. El mundo real es con guitarra. Y yo creo que ese otro discurso de decir, no, es que renunciamos, abdicamos de la medida de lo posible, ¿hasta cuándo? En la medida de lo posible. El cambio radical, por así decirlo, que plantean, suena súper bien, pero rápidamente se estrella con el mundo de la realidad. Mira incluso el propio presidente Milei en Argentina, en lo que le está pasando. ¿Ya? O sea, un país que tiene que pedir un salvataje para no hundirse a Estados Unidos. Bueno, y que tiene, digamos, un problema político en ciernes, cosecha también ese discurso que, además, el caso argentino es muy distinto, que estaban en el hoyo, o sea, no les queda otra, y hizo cosas muy valiosas al gobierno de Milei. Yo no estoy poniendo en cara eso. Estoy diciendo simplemente que este discurso del todo nada, de pasarse de largo, de ningunear al adversario, a que el enemigo está al frente,
te termina pasando la cuenta. Yo creo que será más fome decir que siempre es la medida de lo posible, pero es lo serio, es lo realista. Aunque pierda la elección. Y es como, es como nuestro país progresó como nunca en su historia. La democracia, la época de la democracia de los acuerdos, de no estar democracia de los acuerdos, fue la época en que Chile hizo las transformaciones más importantes de su historia. Tuvo el mayor progreso social y pierda la económico. elección. Es que yo creo que la sensatez de los chilenos. Y por último, finalmente, mira, los países tienen los gobernantes que se merecen. Nuestro país eligió al presidente Boric, le compró ese discurso de que yo lo vengo a cambiar todo, a punta de buena voluntad. Hoy día son oposición al gobierno de Boric, la mayoría que votaron por ello. Yo creo que en ese camino hay aprendizaje, y también hay aprendizaje del propio gobierno. Yo esperaría, cuando sean oposición, que entiendan que el mundo real es un poquito más complejo que la buena voluntad, y que se logran base a diálogo y buenos acuerdos para buenas reformas para Chile. No hay otro camino. Bueno, sabremos después, evidentemente, la noche de la elección, quién pasa a la segunda vuelta, pero en esa descripción que tú haces, de que otra cosa es con guitarra, de los acuerdos, de la responsabilidad, de la sensatez, uno esperaría que todo Chile Vamos, y los nuevos partidos, y todos los personeros, se sumen a la campaña de Kast. Y también que lo ayuden a gobernar eventualmente si gana. Habría que preguntarle a ellos, no puedo hablar por nadie de manera institucional al menos, pero mira, yo creo que todos los chilenos, todos, tenemos un deber de que quien quiera hacer el gobierno le vaya bien y aportar, y no solo criticar. Yo he sido férreo opositor de este gobierno y me ha tocado aportar en varias instancias, todas ad honorem, en la Comisión de Reactivación Educativa, asesoría a Chile Vamos en la reforma de pensiones, que muchas horas de mi vida y mi tiempo en familia, eso gratis, pensando en el bien de Chile. He estado en el consejo que convocó la Cancillería y el Ministerio de Hacienda por el tema de los aranceles. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer como país. O sea, ¿hasta cuándo esta cosa de por qué es de oposición todo lo que hace es malo? O porque es de mi lado todo es bueno. Yo creo que esa cuestión la hace pésimo a los países. Uno tiene que marcar, obviamente, las diferencias, porque alguno está en lugares distintos, pero necesitamos un ánimo más contributivo, y ese ánimo contributivo, su homónimo es buscar buenos acuerdos para Chile. Es la única manera de avanzar. Y vuelvo a insistir, esta idea de la actitud, el carácter, la voluntad, los pantalones buen puestos, como si eso bastase, yo creo que es realmente infantilizar el debate público, sobre todo en el momento en que Chile necesita con urgencia, número uno, volver a crecer y volver a generar empleo, y número dos, combatir la delincuencia, que es un camino que ya emprendimos. Chile tiene una potencialidad, Consuelo, Quique, lo hemos hablado con Quique cuando era parte estudiante. Yo soy súper optimista, tiene una potencialidad increíble, una oportunidad extraordinaria delante suyo en materia de recursos naturales, energía renovable, data center, turismo, minería, agricultura. Y lo que está esperando es un Estado facilitador, que genere las condiciones para que el privado ejecutor las despliegue. Y podemos ponernos de acuerdo en eso. Yo creo que como nunca tenemos un péndulo bien alineado, en que la palabra crecimiento está de vuelta, en que estamos todos contentos de que los permisos son un impuesto gigante a la inversión, lo mismo de la delincuencia. Entonces, el desafío, yo siempre digo, en el próximo gobierno de lo que se trata es aprovechar este péndulo que está bien alineado, pero que sabemos que es efímero, que se puede volver a ir, porque ayer estuvo por allá perdido, se pasó para el otro lado y está bien situado, hay que anclarlo. ¿Y cómo se anclan los péndulos? Con reformas. Las reformas son reglas impersonales que atraviesan los gobiernos, atraviesan los estados de ánimo, anclan el péndulo. Ese es el desafío, porque si no vamos a seguir esta lógica de tu culpa, la mía, la tuya, dos más, y el hay que combatir la delincuencia, hay que crecer, pero nadie pasa la boca a la acción, ¿ok? Ese es el programa que tenemos en Chile. Ignacio Briones, una última cosa cortita, medio tomados por el tiempo, obviamente, pero las referencias ya recurrentes por parte de la moneda y en particular del presidente de la República, veladas en algún sentido, porque no siempre lo nombra, a José Antonio Kast, ¿cómo las reciben ustedes desde la campaña de Evelyn Matei? No, yo creo que en general, cualquiera sea la campaña del presidente, hay una tradición de presidencia que hay que respetar. Y claro, uno puede cumplirla en la forma, pero bypaseársela por el lado, ¿no es cierto? Y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que de verdad ser presidente, el presidente Boric tiene que ser presidente. No es bueno que se mezcle, para nadie es bueno. Dejemos que los candidatos compitan en la cancha que ellos definieron,
y no les metamos un árbitro por fuera que saca posición de adelanto, tarjeta o foul sin que nadie se lo haya pedido, porque creo que eso afecta al desempeño del partido. Ignacio Briones, 1 millón de gracias por esta conversación. A ustedes por la invitación y suerte en la radio. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenos días. Son las 8:55 minutos.